Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Echeverry y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Onexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Hoy tenemos el agrado de saludar a Alejandro Montufar, él es el CEO de Petro Intelligence. Alejandro, bienvenido a Onexpo TV. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes en Onexpo TV. Empecemos hablando de cuáles son esos elementos que están ocasionando que el precio de la gasolina se incremente. Muy interesante la pregunta. ¿Cuáles son estos elementos? Tenemos elementos del lado de la demanda y elementos del lado de la oferta. Del lado de la demanda, lo que estamos viendo que está sucediendo son expectativas positivas para la recuperación de la demanda a niveles prepandémicos. Eso está sucediendo debido a las rondas globales de vacunación. Por el otro lado, lo que estamos observando son impactos a las refinerías de Texas debido a la tormenta invernal que sucedió hace un par de semanas. Y también lo que estamos viendo son acuerdos para seguir con los recortes de producción de petróleo por parte de la OPEP, que es este cartel mundial de producción de petróleo. Y también hemos visto algunos riesgos de ataque a las instalaciones en otros países de producción de petróleo. El caso específico es Aramco, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita. Estos elementos, aunque suenen que son un poco distantes a México, son muy importantes debido a que México importa una gran cantidad del combustible que se consume. Por eso es tan importante el precio internacional de la gasolina, porque este impacta directamente en el precio de importación del combustible hacia nuestro país. Alejandro, ¿y cuáles son las previsiones para el precio de la gasolina de ahora en adelante? En cuanto a las previsiones para el precio de la gasolina, es muy difícil determinar un nivel exacto de este precio en el futuro. Sin embargo, sí podemos asegurar que vamos a empezar a ver normal estos precios altos. No hay ningún elemento que nos permita a nosotros tomar en consideración para poder decir que el precio va a disminuir. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado en lo que está sucediendo últimamente con las vacunas. Hemos estado viendo este fin de semana que acaba de pasar que algunos países están empezando a suspender la aplicación de la vacuna por algunos riesgos ahí en salud. Entonces eso, si se empieza a hacer un comportamiento generalizado en muchísimos más países que empieza a afectar el ritmo de vacunación para la población, puede llegar a influenciar en las expectativas de demanda, esas expectativas que les platicaba hace rato, que son la causa primaria del incremento en el precio de la gasolina. Ahorita no estamos viendo algo muy certero, sin embargo hay que tener cuidado con estos últimos sucesos en cuanto a la vacunación. ¿Cuál es la relación entre el precio del petróleo con el de la gasolina? Es decir, ¿debo seguir el precio del petróleo para prever movimientos en el precio que me brinda mi proveedor? Esta es una pregunta muy importante porque es una pregunta que le da elementos al gasolinero para saber cuándo o no comprar o qué esperar en los precios de su proveedor. Si uno investiga un poco en internet o en la academia, va a poder ver que muchas estimaciones para el precio de la gasolina son con base en el precio del petróleo. Sin embargo, estas estimaciones tienen muchísimas críticas porque su nivel predictivo es muy bajo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? El precio del petróleo sí influye en cierto grado en el precio de la gasolina porque es un insumo para la gasolina. Sin embargo, hemos visto sucesos, situaciones donde el precio del petróleo baja, el precio de la gasolina así no se comporta. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta que el precio del petróleo sí tiene una cotización internacional y también lo tiene el precio de la gasolina. Muchas veces uno quiere buscar solamente el movimiento del precio internacional del barril Brent o del barril WTI, pero también lo que uno debería de buscar es el precio internacional, la cotización internacional de la gasolina. Esto hay varios servicios de paga, hay otros servicios que son gratis, lo pueden buscar, y este precio sí es un precio que nos conviene ver, el precio internacional de la gasolina nos conviene ver para tratar de prever qué es lo que va a pasar en los precios de nuestro proveedor. Recordemos que la fórmula que Pemex utilizaba para preciar, para dar los precios al mayoreo, los precios TAR, están con base en esas referencias internacionales. No están con base en referencias internacionales del precio del petróleo, sino con base en referencias internacionales propias de la gasolina. Sin embargo, cuando nosotros vemos ciertas restricciones en la producción de petróleo, sí vemos que el precio del petróleo incrementa
Y sí vemos en muchas ocasiones que impacta de cierta manera al precio internacional de la gasolina porque es un insumo, ¿no? Sin embargo, también tengamos un poco de cuidado porque usualmente el elemento que hemos visto que impacta un poco más en el precio de la gasolina es la demanda, que es lo que estamos viendo que está pasando en estos últimos días. En conclusión, yo les recomiendo que utilicen el precio internacional de la gasolina, un indicador de corto plazo, un indicador que sí lo pueden tomar ustedes como herramienta para decidir si se esperan hoy o se esperan para mañana para comprar, y el precio internacional del petróleo sí que sea un indicador que lo vean más de mediano plazo, de largo plazo, que es lo que se puede esperar en el sector, no tanto una herramienta para que ustedes decidan comprar o no comprar en este momento. Estuvo con nosotros Alejandro Montúfar, CEO de Petro Intelligence. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de ONEXPO TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Yo soy Claudia Echeverry y los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Con más de 26 años como líder absoluto en tecnología para la automatización y control del suministro de combustible, ATIO Group brinda soluciones integrales que garantizan el éxito en cualquier negocio en la industria del combustible. Mediante su solución Control Gas, hoy por hoy ATIO ofrece la tecnología para optimizar el funcionamiento de más de 5.000 estaciones de servicio a través de la automatización de los procesos operativos y administrativos. El combustible mueve al mundo. ATIO mueve al mundo del combustible.